Voy a empezar leyéndote una frase. Es de una santa, no de una santa cualquiera, de Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, una de las mujeres más grandes que ha dado el catolicismo. Escucha, Dios le dice que la vida eterna fue abierta con la llave de la obediencia y con la desobediencia fue cerrada con llave. Y que quien está fuera de la obediencia al Papa se halla en estado de condenación. Y todavía más fuerte, los desobedientes, dice, van con sus señores los demonios al suplicio eterno. Con los demonios. Eso escribió una doctora de la Iglesia sobre los que desobedecen al vicario de Cristo. Y aquí es donde la mayoría de los vídeos se quedarían. Titular, susto y a otra cosa. Pero es que hay un problema enorme, y es que esa misma Santa Catalina, esa misma mujer, le escribió al Papa de su tiempo, a Gregorio XI, cartas en las que le decía, casi con estas palabras, «Sed varón, no seáis un niño temeroso». Le reprochaba su silencio, «¿Por qué calláis? La Iglesia está pálida, se le va la sangre». Le exigía que reformara a un clero corrompido y que volviera a Roma. Párate a pensarlo. La misma santa que dice que desobedecer al Papa te lleva con los demonios, le grita al Papa que espabile, que sea valiente, que corrija lo que está podrido. ¿En qué quedamos? ¿Obediencia ciega o resistencia? Y esta no es una duda de hace 700 años. Es la pregunta más candente de la Iglesia hoy mismo, en este verano de 2026, con las ordenaciones episcopales de la Fraternidad San Pío X en todas partes. Unos te dicen, obedece y calla, es el Papa. Otros te dicen, resiste, por encima del Papa está Dios. Pero ¿quién tiene razón? Hoy te voy a dar la respuesta, y no es mía. Es la de dos santos doctores de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino y San Roberto Belarmino. Hay una respuesta católica, precisa como un bisturí, que ni es la obediencia servil ni es el cisma. Quédate hasta el final porque entender esto puede salvarte de los dos precipicios. Soy Marcos Vera y esto es Tectón. En los próximos minutos vamos a resolver esto con orden y con las fuentes delante. Primero, la cara dura de Santa Catalina. ¿Por qué la obediencia al Papa es, para ella, cuestión de cielo o infierno? Segundo, la otra cara de la misma santa. ¿Cómo le cantó las verdades al Papa sin dejar de serle fiel? Tercero, Santo Tomás de Aquino, ¿hasta dónde obliga la obediencia y dónde deja de obligar? Cuarto, San Roberto Belarmino, la frase más clara jamás escrita sobre resistir a un papa con un límite que casi nadie cita. Y quinto, la síntesis que lo ordena todo, con una llave de oro, por encima del papa está Dios. ¿Y qué significa eso de verdad para ti hoy? Vamos por partes y sin miedo. Que aquí no se predica ni la cobardía ni la rebeldía, se predica la fe católica. Empecemos por lo más incómodo, para no hacer trampa, porque hoy a muchos católicos que se dicen tradicionales, la primera parte de Santa Catalina les sienta como un jarro de agua fría. En su obra maestra, El Diálogo, este libro dictado en éxtasis, Dios le enseña que la obediencia es la llave que abre el cielo. Y que esa llave Cristo, al subir a los cielos, la dejó a su vicario, Cristo en la tierra, es decir, al Papa, a quien estáis obligados a obedecer hasta la muerte. Hasta la muerte. Y remata, quien está fuera de la obediencia se halla en estado de condenación. Para Catalina, esto no es burocracia religiosa, es una cuestión de vida o muerte del alma. ¿Por qué? Porque para ella la desobediencia no es un tropiezo, es la firma de un pecado más hondo, la soberbia. Es exactamente el pecado de Adán, que por querer ser como Dios cerró el cielo para todos, y es el pecado de Lucifer. Por eso dice que los desobedientes, si no se enmiendan, van con sus señores los demonios al suplicio eterno.
Fíjate en la expresión, sus señores, los demonios. El que se hace su propia autoridad, el que no reconoce por encima de sí a nadie, termina bajo el señorío de aquel que dijo, no serviré. Y para que nadie se escape por la puerta fácil, Catalina añade algo que va directo al corazón de nuestro tiempo. Dios le dice, hablando de los ministros de la Iglesia, incluso de los malos, no queráis tocar mis Cristos. Y avisa, no puede un hombre llegar a mayor desgracia que atreverse a castigarlos. Es decir, ni siquiera los pecados de un mal pastor te dan derecho a ponerte tú por encima, a linchar, a erigirte en juez. Que quede claro, porque es la mitad del vídeo. La desobediencia caprichosa, la que nace de la soberbia y del yo sé más que la Iglesia, es un camino al infierno. Catalina no se anda con rodeos y nosotros tampoco vamos a suavizarlo. Si has venido buscando una santa que bendiga una rebeldía, te has equivocado de santa. Y sin embargo, aquí viene el giro que lo cambia todo. Porque si esa fuera toda la historia, Santa Catalina habría sido una mujer callada, sumisa, de las que agachan la cabeza ante cualquier cosa que venga de Roma. Y fue exactamente lo contrario. Estamos en el siglo XIV. El Papa no vive en Roma. Lleva casi 70 años en Aviñón, en Francia, cómodo, rodeado de una corte lujosa y de un clero en buena parte corrompido. Y una monja de Siena sin cargo, sin poder, sin estudios oficiales, se atreve a escribirle al Papa Gregorio XI cartas que hoy nos siguen dejando con la boca abierta. ¿Qué le dice? Le dice que sea valiente, sed varón, os digo que no tengáis nada que temer, no seáis un niño temeroso, obrad virilmente. Le echa en cara el silencio de los pastores ante el mal, con una frase que deberíamos tatuarnos. ¿Por qué callas? Este silencio es la perdición del mundo. Compara a la Iglesia con un cuerpo enfermo, está pálida, se le está yendo la sangre y le dice que hacen falta médicos sin miedo, que usen el hierro de la justicia, porque los miembros están ya casi podridos. A un papa. Le dijo todo esto a un papa y le exigió dos cosas concretas, que reformara el clero corrompido y que volviera a Roma. Y ojo, el papa le hizo caso. Gregorio XI volvió a Roma en 1377, en buena parte empujado por esa mujer. Entonces atención, porque aquí está la primera clave del vídeo. Santa Catalina hizo las dos cosas a la vez. Obedeció al Papa como a Cristo en la tierra y le dijo las verdades más duras a la cara. Le fue fidelísima y no se calló ni una. Para ella no había ninguna contradicción entre amar al Papa, obedecer al Papa y corregir al Papa cuando hacía falta. O sea, que la obediencia católica no es silencio, no es cobardía, no es tratar al Papa como a un oráculo que nunca se equivoca en nada. La misma santa que te dice obedece hasta la muerte, te está demostrando con su propia vida que hay un modo santo de resistir y de corregir. Pero claro, alguien dirá, bueno, eso es Catalina, una mística, ¿dónde está la doctrina, el argumento firme? Perfecto. Vamos con el hombre más riguroso de la historia de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, la mente más ordenada que ha tenido la Iglesia. Y en su suma teológica se hace con total frialdad lógica exactamente nuestra pregunta. ¿Hay que obedecer a los superiores en todo? Y su respuesta es que no, no en todo. Y distingue como un cirujano dos casos en los que un súbdito no está obligado a obedecer. El primero, cuando el superior manda algo que cae fuera de su autoridad. Santo Tomás pone ejemplos sencillos. El soldado debe obedecer al general en lo que toca a la guerra, no en su vida privada. El criado al amo en las tareas de su servicio, no en cualquier cosa. Cada autoridad tiene su terreno, fuera de él no obliga. Y el segundo caso, el que nos importa hoy, es demoledor.
Dice Santo Tomás, cuando el superior manda algo contrario a Dios, no solo no hay que obedecer, no se debe. Y cita los Hechos de los Apóstoles, a San Pedro, el primer papa, diciendo ante el Sanedrín, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjate qué maravilla, la frase que fundamenta la resistencia legítima la dijo el primer papa. Ninguna autoridad humana, ni la más alta, puede mandar contra Dios. Y si lo hace, se ha salido ella sola de su terreno. Pero es que Santo Tomás va todavía más lejos, y aquí agárrate. En otro lugar de la Suma se pregunta si un súbdito puede corregir a su prelado, a su superior, y responde, normalmente la corrección se hace en privado y con respeto, pero, y cito casi textual, si la fe estuviera en peligro, el súbdito debería reprender a su prelado incluso públicamente. ¿Y con qué ejemplo lo prueba nada menos que Santo Tomás? Con el más fuerte posible, con San Pablo reprimiendo a San Pedro. Lo cuenta la carta a los Gálatas capítulo 2. Pablo dice que a Pedro le resistí cara a cara porque era reprensible. El primer papa, corregido en público por otro apóstol, por un peligro para la fe. Y San Agustín, comentando esto, dice que Pedro dio con ello un ejemplo a los superiores, que si alguna vez se apartan del recto camino, no desdeñen ser corregidos hasta por sus súbditos. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de leer? Que un santo pueda resistir e incluso corregir públicamente a un papa cuando la fe está en peligro no es una idea de 4 tradicionalistas rebeldes. Es Santo Tomás de Aquino citando a San Pablo, a San Pedro y a San Agustín. Es el corazón de la tradición. Y ahora el testigo definitivo, San Roberto Belarmino, jesuita, cardenal, doctor de la Iglesia y probablemente el mayor teórico del papado de toda la historia. Ojo a esto, no un enemigo del Papa, sino su mayor defensor. Nadie ha exaltado más la autoridad del sucesor de Pedro que Belarmino. Y precisamente por eso, lo que va a decir tiene un peso enorme. En su gran obra sobre el romano pontífice, escribe una frase que en los últimos años se ha citado 1000 veces, muchas veces mal, a medias. Yo te la voy a dar entera, porque entera es como es católica. Dice así: así como es lícito resistir al pontífice que agrede el cuerpo, también es lícito resistirle si agrede las almas o perturba el orden civil, y mucho más si se empeñara en destruir la Iglesia. Es lícito, digo, resistirle no haciendo lo que manda e impidiendo que se ejecute su voluntad. Ahí lo tienes, del puño de un cardenal doctor de la Iglesia. Se puede resistir a un papa. Sí, si un papa, hipótesis extrema, mandara algo que dañara las almas, o intentara destruir la Iglesia, el fiel puede resistirle. ¿Cómo? De un modo muy concreto, no haciendo lo que manda. Resistencia pasiva. No cumplo la orden mala, no ejecuto el mal. Pero, y aquí está la mitad que casi nadie cita, y que es la que salva tu alma del precipicio. Belarmino no termina ahí, continúa. Pero no es lícito juzgarlo, ni castigarlo, ni deponerlo, porque eso es propio de un superior. Léelo otra vez conmigo, despacio, porque en esa frase está toda la diferencia entre la fidelidad y el cisma. Resistir una orden mala, sí. Juzgar al Papa, castigarlo, declararlo depuesto, decir, este no es el Papa, no. Jamás, porque nadie en la tierra está por encima del Papa para hacer eso. Nadie. O sea que el mismo santo que te autoriza a resistir te prohíbe montar un tribunal contra el Papa. Te prohíbe el sedevacantismo, te prohíbe la ruptura, la resistencia católica. Es como la de un hijo que se planta y dice, padre, esto no lo hago porque es pecado,
pero que no por eso reniega de su padre, ni busca otro padre, ni se declara a sí mismo cabeza de familia. Juntemos ahora las piezas, porque encajan a la perfección y forman la doctrina católica. Catalina te dice: obedecer al Papa como a Cristo en la tierra. Desobedecer por soberbia te lleva con los demonios. Y es verdad. Y Catalina, Tomás y Belarmino te dicen a la vez: si te mandaran pecar, obedece antes a Dios. Puedes y debes resistir esa orden concreta. Y también es verdad. ¿Cómo caben las dos? Por una sola razón, y es la llave de oro de todo el vídeo. Por encima del Papa está Dios. El Papa es el vicario de Cristo, no es Cristo. Es el administrador de la casa, no el dueño. Es el servidor de la palabra de Dios, no su señor. Y esto no lo digo yo, lo definió solemnemente un concilio, el Vaticano I, en 1870, justo cuando proclamó la infalibilidad papal. Escucha lo que dice porque es asombroso. El Espíritu Santo no fue prometido a los sucesores de Pedro, para que por su revelación manifestasen una nueva doctrina, sino para que con su asistencia guardasen santamente y expusiesen con fidelidad la revelación transmitida por los apóstoles. ¿Lo captas? El mismo concilio que dice que el Papa es infalible, dice también que el Papa está atado al depósito de la fe, atado a la revelación. No es una boca por la que Dios diga cosas nuevas cada mañana, es un guardián encargado de custodiar intacto lo que recibió. El Papa no está por encima de la palabra de Dios, está a su servicio. Por eso obedecerle es obedecer a Cristo, mientras Él nos transmite a Cristo. Y por eso, en el caso extremo en que mandara algo contra Cristo, resistir esa orden no es rebelarse contra la Iglesia, es serle fiel por encima de quien en ese punto le estaría fallando. La resistencia legítima no va contra el papado, va precisamente en defensa de lo que el papado existe para guardar. Amar al Papa y amar la verdad no son dos amores rivales, son el mismo amor, y cuando de verdad chocaran, cosa rarísima, extrema, el orden lo puso el mismo San Pedro, primero Dios. Ahora bien, con esto en la mano, hay que avisar de dos trampas, porque el diablo empuja hacia los dos lados del camino, y en los dos hay barranco. La primera trampa es la de la obediencia malentendida, la papolatría. Es tratar al Papa como si fuera un cuarto miembro de la Santísima Trinidad, es decir, lo que diga el Papa va a misa, aunque mandara algo contrario a la fe de siempre. Eso no es virtud, es convertir a un hombre en ídolo. Contra esa trampa están Tomás y Belarmino. Ninguna autoridad, ni la papal, puede mandar contra Dios, y esa orden no obliga. Pero cuidado, porque la segunda trampa es igual de mortal. Es convertir la resistencia en ruptura. Es pasar de no hago esta cosa mala a yo juzgo al Papa. Yo me busco otros obispos porque este Papa ya no es Papa. Yo me monto mi propia iglesia más pura, más santa, más perfecta. Eso ya no es resistencia católica. Eso es lo que Belarmino te prohíbe expresamente. En el momento en que te eriges en juez del Papa, o rompes la comunión, o declaras vacante la silla de Pedro, has dejado de defender la Iglesia, has salido de ella y has caído otra vez en el pecado que Catalina describía, la soberbia que se hace su propio Señor. Y aquí, con toda prudencia, toca mirar la actualidad, porque es la razón por la que este tema arde. Este verano de 2026, la Fraternidad San Pío X consagró 4 obispos sin permiso del Papa León XIV, y Roma declaró las excomuniones. Ellos dicen: nosotros resistimos, no desobedecemos, estamos en estado de necesidad. Roma responde: consagrar obispos contra la voluntad del Papa es un acto cismático. No me toca a mí, ni a este canal, sentarme en el tribunal y dictar la sentencia. Eso sería caer justo en lo que Belarmino prohíbe.
Lo que sí puedo darte son los principios y con ellos la pregunta exacta que cada uno debe hacerse. ¿Dónde está la frontera? Y la frontera, según los santos que hemos leído, es esta: la resistencia legítima es pasiva. Deja de hacer lo que sería malo y permanece dentro de la comunión. En cambio, todo lo que sea acción contra la autoridad del Papa, juzgarlo, deponerlo, declararlo no Papa, cae del otro lado. Así de fina y así de seria es la línea. Y aquí saltará la objeción lógica, pero entonces, con esto de la resistencia, cada uno desobedece lo que le da la gana y dice que es por la fe. Buena pregunta. Y la respuesta es un no rotundo, porque la resistencia legítima tiene candados muy estrictos y conviene decirlos para que nadie use este vídeo como excusa. Primero, solo cabe ante una orden que sea clara y ciertamente contraria a la fe o a la ley de Dios, no ante lo que a mí me disguste, me incomode o no sea de mi gusto litúrgico. Ojo con esto, no es resistencia negarse a lo que no me apetece. Eso sería el católico de menú, elegir de la Iglesia solo lo que me gusta. La resistencia es exactamente lo contrario, es aferrarse a toda la fe, también cuando cuesta. Segundo, es pasiva, no hago el mal que se me manda, no monto una cruzada, no me erijo en autoridad paralela. Tercero, es humilde, irreverente, como la de Catalina, que corregía al Papa de rodillas, llamándole dulce Cristo en la tierra, mientras le decía las verdades, nada de soberbia, nada de desprecio, nada de placer en tener razón. Y cuarto, nunca toca el oficio del Papa, se resiste a un acto, jamás se juzga a la persona ni se niega su autoridad. Con esos 4 candados, la resistencia no es un coladero, es lo que ha sido siempre en la Iglesia, un recurso extremo, raro, doloroso, para casos graves, no una bandera para desobedecer los lunes lo que me molesta el domingo. Y déjame terminar hablándote al corazón, porque esto no es un debate para ganar en internet, es tu vida de fe. Reza por el Papa León XIV. En serio, uno de los frutos de estudiar a Santa Catalina es este. Ella amaba al Papa mientras lo corregía. Le llamaba dulce Cristo en la tierra, sufría por él, ofrecía por él, lloraba por él. Su resistencia nacía del amor a la Iglesia, nunca del resentimiento. Y esa es la prueba del algodón. Si tu resistencia te hace más soberbio, más amargado, más despectivo, más solo, no viene de Dios, por muy tradicional que se vista. Si te hace más humilde, más orante, más fiel y más dispuesto a sufrir por la Iglesia sin romperla, entonces vas por el camino de los santos. Así que quédate con las 2 cosas, sin soltar ninguna. Obedece al Papa como a Cristo en la tierra. No eres tú más católico que la Iglesia. Y si algún día te pidieran pecar, obedece primero a Dios, con la humildad de rodillas y sin romper jamás la comunión, ni papolatría ni cisma, fidelidad, la de Catalina, que murió literalmente rezando y ofreciéndose por la Iglesia. Porque la Iglesia no la salvamos nosotros a golpe de rupturas, la salva Cristo, que prometió estar con ella hasta el fin del mundo, y que las puertas del infierno no la vencerían. Nuestro sitio es dentro de la barca, aunque haya tormenta y aunque el timonel nos haga sufrir. Fuera de la barca no se salva nadie, por muy limpia que se crea el agua. Y antes de despedirme, una petición muy concreta, muy de la tierra, porque la fe se defiende con la doctrina, sí, pero se demuestra con obras. De poco vale discutir sobre la Iglesia si dejamos con hambre a Cristo, que está escondido en el pobre que llama a nuestra puerta. En nuestro banco de alimentos de la Asociación Familia de San José, damos de comer cada semana a numerosas familias que lo están pasando mal. Gracias a vuestra ayuda podemos seguir haciéndolo, pero tenemos una necesidad urgente. Nos hacen falta arcones congeladores de 700 litros para conservar bien toda la comida congelada que recibimos y que no se eche nada a perder, porque cada alimento estropeado es una comida que le falta a una familia.
y una buena noticia. El primero, ya lo conseguimos. Gracias a vuestra generosidad. Vamos a por los que faltan. Puedes ayudar de forma muy sencilla, con los enlaces de la descripción y del comentario fijado, regalándonos uno de esos congeladores desde Amazon o con un donativo de la cantidad que puedas, Bizum, PayPal o tarjeta, la que sea de corazón. Y si ahora no puedes dar nada, reza por esta obra. También ayuda y mucho. Si este vídeo te ha ayudado a ver claro, entre tanto ruido, haz 3 cosas. Dale like, que así YouTube se lo lleva a más católicos que andan confundidos con este tema. Suscríbete y activa la campanita. Déjame en los comentarios una respuesta sincera. De las 2 trampas, la obediencia ciega y la ruptura cismática, ¿cuál crees que es hoy la más peligrosa? Leo todo lo que escribís. Y como hoy hemos hablado justo de esto, de aferrarse a la doctrina de siempre sin romper la comunión, incluso cuando desde arriba se la quiere rebajar, te recomiendo un libro que libra esa misma batalla en el terreno más hermoso, el de la Virgen. Se llama el libro María, Medianera y Corredentora, de Monseñor Alberto José González Chávez, con prólogo de Monseñor Athanasius Schneider. Y no puede ser más oportuno. En estos últimos años, desde Roma, se ha sugerido aparcar o suavizar 2 de los títulos más antiguos y más queridos de Nuestra Señora, Medianera de todas las gracias y Corredentora. Este libro responde a esa perplejidad como se responde dentro de la Iglesia, no con un portazo, sino con las armas de la tradición, la escritura del Génesis al Apocalipsis, los padres, el magisterio de los papas de León XIII a Juan Pablo II y el testimonio de 30 santos, de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz al Padre Pío y al joven Carlo Acutis, para mostrar que María está unida de modo inseparable a la obra de la redención. Eso sí, con toda precisión católica, no como igual a Cristo, sino participando de su misterio de forma subordinada, por pura gracia suya. Es punto por punto lo que hemos predicado hoy, defender con firmeza y sin soberbia lo que la Iglesia ha creído siempre, con rigor y desde dentro. Tienes los enlaces de compra en la descripción. Si amas a la Virgen, este libro es para ti. Y recordad, de lunes a viernes rezamos juntos el Santo Rosario en directo. El enlace se comparte cada día en nuestro canal de WhatsApp, que tenéis abajo en la descripción. Uníos porque contra la soberbia, la raíz de todo lo que hemos visto hoy, no hay mejor arma que rezar de rodillas y hacerlo en familia. Para cualquier duda o para proponernos un tema, escríbenos a tectonnotice@gmail.com. Que Dios os bendiga, que la Virgen os guarde, ella que en Fátima nos pidió rezar por el Santo Padre, y hasta el próximo vídeo.